tierra donde casi todos nacisteis, donde casi todos pacemos, donde nacieron y se criaron nuestros hijos y quizás donde acabará nuestra historia. El Ayuntamiento ha tenido la deferencia de invitarme a explicaros este asunto y yo, agradecido, satisfecho y orgulloso, os lo quiero reconocer con estos versos. Con orgullo noble y sano llevo por el mundo entero el símbolo más señero del pueblo más castellano. Por Castilla, comunero. Por Segovia, segoviano. Y por Santiuste, santiustero. Luego lo quiero oír mucho más fuerte. En esta ocasión tenemos una charla, no con una persona, sino con una pareja. Es una pareja bastante especial. Por una parte es Misael Narros Álvaro. A todos los efectos, en el pueblo tú eras don Misael. Ya no, ya poco. Ya poco. Que nace en Pradena el 11 de junio de 1947 y que se casa con Mari Carmen Martín Barbero, que nace en Segovia el 5 de septiembre de 1953. Y os casáis el 7 de septiembre de 1974. Misael es el hijo del veterinario de Pradena. Correcto. Entiendo que tus padres no están vinculados con la agricultura. Están vinculados en su origen. En el pueblo de Caballar sí que tenían un cierto patrimonio que sirvió agrícola, quiero decir, un cierto patrimonio agrícola, tierras, huertas, que sí sirvió para que mi padre pudiera hacer la carrera de veterinario, que la hizo después de casado y que se subvencionó pues con las peras que se cogían en la fruta que se cogía en verano, unas vacas que cuidaba mi madre, pero luego ya en Pradena no teníamos nada. Todos a estudiar porque efectivamente no había patrimonio. Todos estudiantes. ¿Y en Pradena era el veterinario fijo o es que estuvo un tiempo ahí y hace...? Era el veterinario fijo, pero en aquellos tiempos de la República el ayuntamiento elegía a sus funcionarios. No había oposiciones, ni concursos, ni gaitas. El ayuntamiento elegía a sus funcionarios. Y entonces mi padre tenía una cierta relación en Pradena y entonces le eligieron a él, que había otro veterinario. Y mi padre fue curiosísimo, porque vino de hacer los papeles para coger la plaza de Pradena el 18 de julio del año 36. Cogió el último autobús que salió de Madrid a Segovia, le cogió él para hacerse cargo de la plaza de veterinario de Pradena. Y luego tuvo sus aventuras, porque mi padre como universitario pues era republicano. Y en una ocasión los falangistas fueron a por él a Pradena, con 5 hijos que tenía. Y menos mal que salió el cura en calzoncillos, que era vecino, y dijo, ¿qué vais a hacer? Que ese hombre tiene 5 hijos, venga, fuera de aquí. Y luego ya mi padre, le dijeron, oye, Misael, que en esta te hemos podido sacar, pero ten cuidado a partir de ahora. Y efectivamente, terminó siendo alcalde franquista. Historias de la historia. ¿Teníais apodo familiar, Moti? No. Por allí no se daba. No se da, efectivamente, se da bastante menos que por aquí. Nosotros no. Sí, señor. Mari Carmen, tú no eres de aquí, pero casi. Pero casi. Naces en Segovia. Sí. Y te crías en Segovia. Sí, pero yo estoy muy vinculada a Santiuste porque en el verano veníamos todos los veranos. Yo en julio ya quería hacer la maleta para venir el mes de agosto, porque mi infancia y mi juventud yo la tengo vinculada a Santiuste y he sido muy feliz aquí. De niña mi abuelo vivía donde vive Espe, Julio. Y yo en la Plazuela, me hubiera gustado vivir en la Plazuela, me hubiera gustado vivir en aquel barrio, porque para mí Santiuste está dividida, la carretera, Santiuste aquel es una cosa y esto es otra cosa. Entonces yo cuando he vivido donde los maestros, yo cogía a mis niños, me iba para allá y cruzaba la carretera, yo me sentía ya como otra cosa. Y estaban las señoras a la puerta cosiendo, había tertulias, más que esta zona de aquí. El ambiente de la Plazuela y... Totalmente, aquello. Y luego de joven, pues oyes, me ha encantado vivir. Y venía en el verano a la pista, a los bailes. ¿Venías siempre a esa casa? Bueno, en principio sí, pero luego mis padres compraron un terrenito, una casita pequeña, en la parte de... en la calle El Pinar, donde está el pinarcillo aquel. Y entonces veníamos allí, en una casa normalita y corriente, pero veníamos todos, no teníamos al principio ni agua, teníamos que ir a por agua a la fuente de Alvallejo, pero éramos, vamos, la época más feliz de mi vida.
Que Sí. viviste todo el ambiente de la Buah. chavalería, Todo. la pista. De Manolo, del Grillo, de Oscar, de Ernesto, de el hijo del electricista, de Julito. Julito. Bueno, y venían los de Nava, el Filillo y otros cuantos más. Había un ambiente extraordinario. Tenemos que aguantar un poco a nuestros padres porque en la ¿Teníais peña pista- ya? ¿O No, todavía no? No. En alguna ocasión hicimos, no sé si era una casa de Manolo, hicimos como una especie de guateque, que me acuerdo que pasaba la procesión de Semana Santa, del Viernes Santo, y nosotros allí con la música un poquito baja porque, oye, es porque estaban pasando. Pero vamos, las fiestas las hemos vivido, yo las he vivido a tope. Además de eso, tú tienes un vínculo familiar. Sí, claro. Y además presumes de ello. Hombre. Y de mote. Hombre, yo soy Patucas. Mi abuelo era Andrés Patucas. Entonces soy prima de Luisito, de Masi, de Juanito. Y por otro lado, soy hija de José el Caminero, el último caminero que hubo en Santiuste. Entonces, oye, estoy muy vinculada a Santiuste. Mi vida José está el aquí. Caminero, Mi abuelo. abuelo, Mm. ¿cuándo fue la última vez? Porque desapareció, no tengo claro qué año. A ver, es que yo he conocido a mi abuelo José, a mí me tuvieron mis padres ya de muy mayores, entonces a mi abuelo José pues ya es muy mayor, yo no sé el tiempo que llevaría sin trabajar, yo nunca le he visto trabajar, si tendría 80 años cuando yo venía aquí, muy mayor, Pues tuvo que ser en los años 50. pues no lo sé, Bien, no lo sé. que es un personaje que está por ahí Sí, un poco, muy mayor. un poco perdido. Por lo visto, y muy pícaro. No, bueno, pero eso no se puede decir. Hombre, pícaro es un piropo. Os conocéis y os ennoviáis estudiando magisterio en Segovia. Tú, curiosamente, te habías educado en Madrid. Yo había hecho el bachiller en Madrid, sí. Yo di muchas vueltas. Empecé medicina, di muchas vueltas. Por eso llegué a la normal ya mayor, con 24 años. Con 24. ¿Y tú con? Una pipiolilla. Con 18. Yo con 18. Sí. Y ahí ya os conocéis. Llegó a punto caramelo. Y nos enamoramos. Tardamos un poco en enamorarnos, pero bueno. Bueno, bien. Era parte de la táctica, la resistencia, ¿no? Dicen que luego las cosas saben mejor. La primera vez que vienes al pueblo es en el año 73, tengo Sí, entendido. a las Y hay fiestas. me interesa porque hay un punto que dice cómo éramos en ese momento. Sí. Cuéntamelo, porque ¿Te Mari lo Carmen cuento? ahí... Pues sí, vamos a ver, las costumbres son las costumbres y había que respetarlas. Y mi marido pretendía, mi novio entonces, llegar y a lo suyo, no. Entra en la iglesia y pretende sentarse conmigo, donde nos sentábamos las mujeres. Y digo, ¿pero dónde vas? Dice, contigo. Digo, "Ch, atrás. Aquí los hombres se sientan detrás todos. Y dice, ¿por qué? Digo, pues porque es así. Hacía muy feo que se sentaran los hombres con las mujeres. Total, que el pobrecito agachó la cabeza y se fue para atrás. Luego ya después con el tiempo ya dije, esto se acabó, hay que quitar esas costumbres que son ridículas. Pero el primer día sí, le hice ponerse atrás con los hombres. Han durado mucho tiempo. Sí, duró, pero vamos, De alguna nosotros... manera era... La izquierda era de las mujeres, según se mira al altar, y la derecha la de los hombres. Sí, pero... Los pero la niños parte de delante atrás. y los hombres Sí, detrás. Sí, sí. Salvo una excepción que quiero ver porque tú estabas en esa época. Chavalas de 15, 16, 17, había una cierta norma que rompían. Se iban atrás y se sentaban justo debajo Pues sí, del coro, que es donde estábamos toda la chavalería con don Gregorio. claro. ¿Por qué? A ver, hay varias versiones. Yo la versión que tengo es que allí podíamos hablar, podíamos no estar, nadie nos veía, porque estábamos un poquito en la sombra. Pero vamos, es la versión que yo tengo. Tampoco creas tú que yo he venido tanto a Santiuste a misa. Escucha, que yo venía en agosto. O sea, yo tampoco he ido tanto a la iglesia. Después sí, pero antes no. Que la versión que yo conocía era que se iba un poco incluso a misa a ligar. Ay, eso no lo sé. Yo allí de luego no he Sí, no he sí. ligado, ¿eh? Consistía en que las chicas se sentaban debajo del coro, ponían un poco la falda para enseñar la rodilla, los chicos nos volcábamos en la barandilla y entonces ellas colocaban las gafas de sol y iban viendo quién se estaba asomando. Ni idea. Bueno, Eso no lo he vivido. es igual. Seguimos. Entonces, eso es un buen contacto porque tú eres, de alguna manera, es un universitario Claro. que viene a un pueblo, Sí. por decirlo de alguna manera. Como Pero, si fuera- pero mi origen era el pueblo, mi Sí, origen era rural. pero estabas de alguna manera criado, educado como, Sí. como madrileño, por decirlo, estudiante de Segovia. Era mezcla porque los veranos los pasaba en Pradena. Y después de todo eso,
Al año siguiente, prácticamente, el año 74, os casáis. Sí. Os casáis el 7 de septiembre del 74. Exacto. A ver, ahí ese punto de septiembre me lo tenéis que contar, porque ocurren un montón de cosas. Además es cuando venís aquí como maestros. Sí. Elegir quién empieza. Mira, Pues el mismo, venga. en las fiestas, finales de agosto, vengo a las fiestas y reconozco al que fue maestro y alcalde de aquí, don Mere, que llamabais. Don Mere había sido maestro mío en Pradena. Y hablando con él, pues digo, pues mira, tengo que pedir plaza tal y cual. Dice, pues mira, aquí os dejamos dos, porque nos vamos a Valladolid, mi mujer y yo. Esto sería últimos de agosto. Pues nos casamos a primeros de agosto, de septiembre, y a mediados de septiembre teníamos la plaza. No solo la plaza, teníamos su casa, porque ellos nos dejaron la casa, una casa preciosa, cuidadísima. Y los tiempos, amigo, por 5.000 pesetas de las de entonces, nos quedamos con el calentador del agua, con El frigorífico, el frigorífico y la antena de la televisión, que entonces eran por 5.000 y pesetas una de mesa aquellas. y 2 sillas. Una mesa y 2 sillas. O sea que Y os instalasteis en la famosa casa en de los la maestros, vamos a casa de los maestros. en la segunda planta. Compramos, con lo que sacamos de la boda, de los regalos, compramos el dormitorio, 50.000 pesetas. Nos costó. Y luego el comedor, pues ya más tarde. Pero Mari Carmen dice que aquellos años fueron Los más felices de mi vida. Tú llegaste a coger plaza el día 10. el 10 de septiembre, sin haber terminado la mili, Exactamente. vine a tomar posesión. Y aunque había reservado las vacaciones de la mili para esa época, surgieron unas maniobras y no me pude venir de vacaciones. Entonces, yo a dormir, recién casado, a dormir, tenía que ir al regimiento a la Segovia. Y durante el mes de septiembre estabas en la mili y te sustituye ella. Y me sustituye Mari Carmen sin papeles, ni inspectores, ni gaitas. Yo no podía venir a la escuela y ella se metió en la escuela. Esas cosas entonces eran así. Así de simples y así de funcionales. Sí, sí. Porque ahora si te vas, tardan 3 días en mandarte la sustituta. Y al mismo tiempo a ti te dan la sustitución de la vacante de otra maestra. Pues al mes, una cosa así, estaba Mari Carmen embarazada y dice Mariano, que era el director, dice, ¿por qué no lo pedís? Pues para que manden otra, pues oyes. Pues nos fuimos ahí como dos pobrecitos, le dimos penas al secretario de la dirección provincial y dice, por supuesto. Y entonces pues yo sustituí a Mari Carmen. Y a los 3 meses me mandaron una carta diciendo que me dejaban ser interina para todo el curso. Y entonces luego ya saqué acceso directo, y ya estuve de provisional aquí, luego definitiva, y así fue, así empezó. O sea que en ese septiembre empieza un periodo que es un periodo bastante excepcional, porque Hombre, sois excepcional. la pareja Sí, que está, tú 34 años hasta que te jubilas sí. y tú Y yo 40. menos 2 meses. o Es así. la mayor, el récord Sí, de estabilidad sí. docente que ha tenido Total, este pueblo sí. Y récord de estabilidad también por nuestra parte, porque no hemos estado en ninguna otra escuela. Ninguna. O sea, lo normal de un funcionario docente, de un maestro, es que recorra 6 Sí. escuelas antes de que se estabilice Claro. en su plaza definitiva. Nosotros no. Yo empecé definitivo aquí. En una ocasión digo, voy a concursar. Eso Como es. anécdota, dije, voy a concursar. Relleno el libro de tal. No pedí más que una escuela, la aneja de Segovia capital. Me la dan. Me presento en Segovia y me dice la jefa de personal, que teníamos relación porque habíamos sido directores y tal, dice, ¿qué, Misael? ¿No te crees que te hayan dado la aneja? Digo, toma. No la quiero. Y el papel que la di era la renuncia. Que dice, ¿pero qué estás haciendo? Si cualquiera de esto te da 2 millones de pesetas por esa plaza. Digo, venga. Sí. O sea, así. Y ojo, que en aquel entonces ir a Segovia necesitábamos muchísimos puntos, no es como ahora. Que ahora la gente se mueve, va a la capital, pero en aquel entonces necesitábamos 120 puntos, una barbaridad. Y él lo tuvo en la mano y no lo cogió. Mari Carmen, por ejemplo, recién embarazada, empieza a sacar los libros para preparar las oposiciones. Embarazada con la casa, con tal, y esto no... ¿Cómo me iba a poner a estudiar? No había manera de ponerse a estudiar. Y de pronto dicen que han salido las plazas en Segovia. Nos vamos a las plazas de acceso directo en Segovia y entró con el número de 10 plazas, entró con el número 10.
Suficiente. suficiente. Joder, eso, Sí, vamos, bueno, vamos, eso vamos. fue Fíjate tú, librarte de las oposiciones. En los la tiempos lotería. en que la competencia de oposiciones era dura como ahora, ¿eh? Llegáis aquí en el 74. ¿Cómo es Santiuste en el año 74 cuando vosotros llegáis? Es decir, ¿cómo encontráis el pueblo, las casas, las calles? ¿Cómo son las escuelas que os encontráis? ¿El paisaje? Pues mira, las escuelas que nos encontramos eran las viejas, las que estuvieron, que no sabemos los años que llevan construidas, y al lado, ahí estaba sexto, y a la derecha séptimo y octavo. Estaban muy viejas, con unas tarimas, con ratones, que salían ratones, los cristales medio El rotos. suelo era de madera. Yo creo que Sí. sí, era de madera, pero de madera ya, fíjate. Y a la izquierda de esas escuelas, un poquito menos viejas, estaban las de infantil, la de párvulos, que entonces se decía párvulos, no se decía infantil. Que también yo estuve allí 2 años y madre mía, salían ratones. Ibas a limpiar la estufa de casquillo y ¡push!, te salían un ratón, 2 ratones. O sea, yo me subía, a ver, todo el mundo lo sabe, que yo me subía a la silla, a la mesa, iban a buscar a don Misael. Y entonces Misael mandaba, Isi, Antivio, id a párvulos a matar al ratón. No, nunca me mataron ningún ratón, jamás, pero iban todos los días. Y luego estaban las escuelas de atrás, que eran las nuevas, las de Villar Sí. Palasí, que esas eran estupendas, con una luz que tenían. Yo estuve después allí con primero y segundo, estuve allí. Después estaba el centro parroquial, que allí se daba, me parece que era quinto, que estaba Mari Carmen, que también se cayó en una ocasión, se Eso vino abajo. Fue cuando se inician las obras. No, pero quinto Mari Carmen siempre ha estado allí, en el centro parroquial. Después hay un momento en que ya esas escuelas se tiran, las viejas se tiran todas, y es cuando empiezan las escuelas, la construcción de las escuelas nuevas, que hemos dicho que eran, me parece que en el 83, 84. Sí, 84, en el 84, 85 empezamos a utilizarlas. que estaba en el ayuntamiento, estaba Jorge y yo estaba de directora en ese momento. Entonces se pretendía hacer unas escuelas prefabricadas, pero ahí se luchó un poquito y tal, y al final se hicieron estas escuelas, que por cierto, el proyecto era 2 aulas abajo y 2 aulas arriba, y para el número de alumnos que teníamos eso se quedaba pues, como que muy pequeño, y tuvimos que decir, no, 3 abajo, 3 arriba. Tuvimos que hacer, por ejemplo, el arquitecto, la parte de almacén estaba tapado, no tenía, y dijimos, esto hay que abrirlo, son espacios que se necesitan, y de hecho luego cuando sea las escuelas de San Cristóbal y demás que se han cerrado, pues mesas, sillas y demás, gracias a ese hueco pudimos meterlo. ¿Cuántos alumnos? Ha dicho que el proyecto hubo que modificarlo de alguna Sí. manera. ¿Cuántos alumnos teníais en el año 74 y cuántos en el 85? ¿Había mucha variación? En torno a los 160 alumnos había en aquella época. En torno a los 160 alumnos. Hubo que hacer auténticas filigranas para, mientras se hacían las escuelas nuevas, que habían tirado 3 de las que había, ¿dónde ubicar a esos niños? A 160 niños. Entonces, en el ayuntamiento tuvimos que tabicar lo que es hoy el salón de actos del ayuntamiento, tuvimos que tabicarle con pan del suelo al techo, ¿entiendes? Y hacer allí 3 clases. 3 clases. El almacén de atrás fue otra clase. O sea, y arriba También. había otra, Sí, pues otra estaba yo. u otras 2 arriba. 2. Bueno, pues todos esos tabiques me los tuve que montar yo, ¿eh? Escucha, tabiques y puertas sobre la marcha, porque había que, si lo dejaba sin puerta, pues se oía Pero todo que de eras una el clase maestro de a otra. manualidades. O sea, Sí, para claro. ti eso... A mí me encantaba. Yo era el profesor. Luis, el alguacil, arquitecto. ha echado una mano Sí, también. Luis trabajaba. Luis me trabajó ayudó, mucho me con ayudó. él, le ayudó mucho. Sí. Pero vamos, que para mí fue un pasaratos que me encantaba. En el año 74, cuando llegáis, hay más o menos también esa cantidad de niños, de 160. Sí, en algún sí. momento he oído 180, pero bueno. Sí, ha llegado a 180, sí. ¿Seguían estando separados niños y niñas? No, Ya no. no, ni cuando llegamos, ¿eh? ¿Cómo eran el paisaje que veíais desde las escuelas? Porque eran las eras. Pues mira, te voy a contar una cosa. Fíjate, hoy lo he recordado. Yo me acuerdo que la víspera de casarme y tal, yo venía por aquí, porque la ruta de la gente joven era esta de aquí, no había bombillas ni nada de eso, no había nada. Y todo, construyó su casa. A mí la casa de Primi me parecía ¡buah!, de lujo. O sea, yo la veía y me parecía preciosa. Solamente estaba esa casa. Luego ya después se construyó la casa de Doña Puri. Todo esto eran eras. La del veterinario.
y la casa de su hermana, que es donde vive hoy Fran. Y por aquí eran eras, es que no había nada más. Esto estaba todo en eras. ¿Quién más construyó luego después la casa? Todo se construyó en esa época, por eso A partir de esa época. a partir de esa época, que fue, digamos, en mi opinión, la segunda época de oro de Santiuste. Es decir, la implantación del regadío. El gran regadío con las grandes perforaciones. El gran regadío con las grandes perforaciones volvió a ser el resurgir económico de Santiuste. En aquellos tiempos Santiuste era el segundo pueblo de mayor renta per cápita de la provincia. Aquí se hicieron todas estas casas, bueno, esas posteriores, pero todas estas casas se hicieron entonces, se hacían muchas casas, se compraban muchos coches, se compraban muchos tractores, se compraba mucha maquinaria, quizá tractores y maquinaria excesivamente, porque quizás si eso se hubiera invertido de otra manera, la economía de Santiuste se hubiera mantenido, si se hubiera dado ese paso del trabajo, de la producción a la comercialización vía cooperativas, ejemplo lo tenemos en las bodegas. Las bodegas es la única comercializadora que tenemos de nuestros productos que tenemos en Santiuste. Que crea una industria que además ha comercializado. Exactamente. Entonces nosotros producíamos patatas, pero dejábamos que las comercializaran otros, que claro, se llevaban sus beneficios, evidentemente. Tengo entendido también que en aquella época se hizo la azucarera de Olmedo, que quizá por falta de presión política, claro, no podemos competir con Olmedo, pero se podía haber ubicado en Santiuste. Había una gran producción en esta zona. Claro, fíjate tú la azucarera en Santiuste, o sea, Santiuste sería otro. Y si además de eso, te repito, hay un par de cooperativas de vino, plan de cooperativa, en vez de entidad privada, que es una empresa privada, pero cooperativas de patatas. Yo decía, Matutano, les decía yo en el bar a los agricultores, Matutano tenía que estar en Santiuste. Cuando llegáis vosotros, justo se acaba de meter el agua, en el año 72, por ahí, o sea que... Ya había agua. Ya había agua, las calles... ¿Todavía eran de tierra en general? No. ¿O ya había mucho asfaltado? No, de tierra en general, no, hombre, había mucho asfaltado, pero había mucho... La calle de los maestros era de tierra, yo creo. Sí, hombre, esto se ha hecho todo después. eso era de tierra. Es que la calle de la Vascuela es la más grande del pueblo. Es que esto hubo que hacerlo en etapas, no se podía hacer de una vez. Yo diría que había un equilibrio, o sea, había un 60% de cemento y un 40%, muy a grosso modo, evidentemente, de tierra. Había muchos rebaños de ovejas. Exacto. Había vacas. Yo me acuerdo de Leandro, que llevaba las vacas. Preciosa, no sé qué, por aquí. Había movimiento ganadero, había mucho movimiento en ganadería. Y eso es el cambio total. Vivisteis en muy pocos años el cambio total, claro. Total. Y la aparición de la segunda ganadería. Pollos y tostones. Pollos y cerdos. Lo mismo que ocurrió con las dos etapas de oro de la agricultura, yo creo que ha habido dos etapas de oro de la ganadería. ¿Había panaderos por las calles todavía? A ver, Juanitín, yo recuerdo a Juanitín con el y salíamos a por el pan, porque yo creo que en Maricruz, íbamos a la panadería, pero poco tiempo. Luego enseguida ya yo me andaba a mis hijos a por el pan. Y de tiendas estaba mi primo Toñín, la Petrilla, Baudilio, la madre de José Miguel, que era la salida de allá. El Mona. El Mona. Yo no lo quería decir porque no sé si el Mona. Y luego después tuvo tienda Amelia. Ah, sí. Allí. Bueno, y José Miguel, por supuesto. José Miguel, el de Marinito. También vino en esa época. Es que cerraron allí. Eso es lo que efectivamente. Y venían el de... Eso ya, fíjate, se me había olvidado. El de las gaseosas... Olmos. Las gaseosas Olmos. Dando, y luego venía un señor que era de Nava, el pimentero, pero se llamaba, no sé, ya no me acuerdo. Uno así, con un mono, y llevaba una camioneta y vendía vino, aceite... Y el pimentón para las matanzas, porque en esa época se hacían muchas matanzas. Ahora ya no se hace nada, por lo menos nosotros. Pero en aquel entonces, bueno, la matanza en mi casa era una fiesta. Nosotros matábamos Ángel venía a matarnos el marrano, César dejaba de trabajar ese día para ayudarnos. ¿Todavía había la venta por las calles de la verdura? Sí, cuando llegasteis. Muchísima gente.
Estaba, mira, Regi, eso lo cuento yo porque mi marido no se sabe los nombres. Regi venía, la mujer de Pachirri, Pachirri, sí, la señora Victoriana, la madre de Maribel y de Julio, venía mucha gente con sus carretillos, pero vamos, yo creo que a la que más comprábamos era a Regi. Me suena a mí más, fíjate, pero a todos. Cuando llegáis, ¿el médico es? ¿Es don Florentino ya? No, Es que fue una época de Convulsa. mucha inestabilidad, hasta, como siempre, de varios interinos hasta que llega un definitivo. La primera definitiva que estuvo aquí mucho tiempo fue Estrella, yo creo, ¿no? sí, el primero cuando llegamos, que yo me acuerdo que estaba embarazada y me puse a dar... Ah, sí, sí. Entonces era un médico que estaba allí que me dijo, es que no te quiero ni tocar, vete ahora mismo, que es que no tengo ni guantes tengo para atenderte. Estuvo 1 año o 2. Pero lo que dice Misael, la que estuvo más tiempo fue Estrella. Estrella fue Estrella. La más conocida. Después vino, yo creo que Jesús o alguno más Sí, por ahí. estables Estrella, Jesús y Santiago. Y Santiago. Y luego, claro, cuando se iban los propietarios, pues a lo mejor había 1 año, un par de años, en que venía un interino 6 meses, esas cosas. ¿El boticario era don Severo o ya no estaba? No, yo conocí a don Severo como que venía aquí de soltera, pero no. Nosotros yo creo que ya estaba Fabi y Fernando. ¿Y el cura era? Don Evaristo. Don Evaristo. Pues era el momento. Don Evaristo. Los compañeros que teníais dando clase, ¿por qué hemos hablado? ¿Mariano? Sí, todos vivían aquí. Doña Puri era la más antigua, don Mariano iba detrás, después nosotros, vino Mari Carmen, la mujer de Mariano. la mujer de Mariano, por supuesto, la maestra de preescolar que estaba en Irene, ¿cómo se llamaba? Ahí hubo mucha gente, por ejemplo, Lucía había una. Lucía pero esta. vinieron gente que yo ya ni me acuerdo, o sea, es que han pasado tantos maestros que me he quedado con los que han Don estado Don Tomás, que estuvo años atrás aquí de maestro Sí. y luego vino Sí. desde Canarias, vino aquí y esto se estabilizó hasta que se Sí. jubiló en este crack. Y luego han venido bastantes más, pero menos tiempo. Estuvo María Jesús y Adolfo, que estuvo también sus 15 añitos o por ahí, 12 o 15 Marijose. años. Marijose, que fue un refuerzo impresionante, porque fue, digamos, el primer refuerzo de sangre nueva, de sangre joven, ¿verdad? Se notaba. De Marijose tenemos una anécdota muy curiosa, la del inglés. Eso. En aquellos tiempos, en todas las escuelas, se daba como lengua extranjera francés. Y dice Marijose, dice, yo soy de francés o de inglés. Digo, ¿que tú das inglés? Dice, sí, igual que francés. Digo, pero lo darías aquí. Dice, anda, pero... Y dijimos, pues a dar inglés. Sí, sí. Pero a dar inglés. Cuando llegan las notas a la inspección, ve que aquí usted hay inglés, Y tales francés. notas. Y viene el inspector y dice, ¿cómo que vosotros tenéis inglés aquí? Digo, claro que tenemos inglés. Dice, ¿pero cómo? Digo, vamos a ver, si te pedimos que nos autorices a dar inglés, que es lo que el mundo quiere, ¿no lo hubieras autorizado? Dice, seguramente no. Digo, ya está, ahora no me lo vas a quitar, ¿entiendes? Y así actuábamos, pero Sí. funcionaban las cosas estupendo. mucho mejor. O sea, yo te puedo contar anécdotas de esas de cuando estábamos de directores, muchas, ¿entiendes? En el que se ve que saltarse el reglamento es infinitamente más funcional. En determinado momento. Y nos costaba tirones de orejas, lógicamente, porque dice, pero es que esto no se puede hacer. Digo, ¿cómo que no se puede hacer? Digo, mira cómo sí que se puede hacer. Y no se hemos causado ningún problema. A ver, al año siguiente ya se puso inglés. Hombre, O sea, claro. Fue 1 año. Claro. Fue 1 año. Veo que no hay un gran choque, por lo menos por tu parte, de decir, 2 universitarios que vienen a un medio rural y se instalan. Al mismo tiempo vivís un momento un tanto especial. En el 75 muere Franco. Desde la perspectiva de 2 universitarios que justo llevan 1 año en un pueblo, ¿percibisteis algún...? Porque luego fueron años muy convulsos. Nada, nosotros aquí, la verdad, es que nosotros aquí, eso ni antes ni después, no lo vivimos. Yo diría lo mismo. Yo diría No lo que, como era una muerte anunciada, como era una situación anunciada, entonces fue muy tranquila. Quizá fue un poco más convulso el asunto de Carrero Blanco, el asesinato de Carrero Blanco. Y en ese momento quizá fue, y el 23F. Y el 23F. Y el 23F. Pero aún así todo, aquí muy tranquilo. Es que Es un pueblo, no había nada. No. Hasta lo comentábamos en el bar, o sea que ya no. está.